Los encargados de esta tercera línea de defensa son unos glóbulos blancos, aquí voy a poner el nombre, que reciben el nombre de linfocitos. Ya hemos hablado de diferentes clases de glóbulos blancos. En la segunda línea de defensa hablábamos, por ejemplo, de los macrófagos, están los mastocitos, por ahí en algún taller nos salían los eosinófilos, los neutrófilos, bien. Todos esos son glóbulos blancos. Esta es una clase diferente de glóbulos blancos. Los linfocitos se van a encargar de la tercera línea de defensa. Y hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos B y los linfocitos T. Ellos ambos, en las dos respuestas, porque cada uno hace una diferente, los linfocitos B y los linfocitos T, realizan los tres pasos: reconocimiento, ataque y memoria. ¿Cómo funcionan los linfocitos B? Los linfocitos B van a realizar una respuesta a la que se le ha llamado respuesta inmunológica humoral. La respuesta inmunológica humoral la hacen los linfocitos B siempre y cuando el antígeno esté circulando libremente por el cuerpo. ¿Cómo puede o por dónde puede circular un antígeno libremente? Cuando el antígeno está por el torrente sanguíneo, está por la linfa o está entre las células. Eso se llama intersticial. En ese momento los linfocitos B pueden actuar. ¿Cómo lo hacen? Los linfocitos B producen unas proteínas en forma de Y o Y que reciben el nombre de anticuerpos. Sé que muchos hemos oído por ahí esa palabra. Esto representa un anticuerpo. En un anticuerpo, los bracitos de la Y, es decir, esto, voy a utilizar acá otro color para señalarlo, estos bracitos de la Y reciben el nombre de región variable. Y la vertical de la Y es lo que se llama región constante. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas. Como son proteínas, significa que todo esto está hecho de secuencias de aminoácidos. ¿Por qué se llama esto región variable? Se llama región variable porque los aminoácidos que están en estas regiones pues cambian y pueden ser diferentes, mientras que los aminoácidos de la región constante siempre son el mismo y genéticamente mi ADN va a decir cuáles son los aminoácidos que yo siempre voy a tener en este lado. La región variable es la que puede hacer el reconocimiento de los antígenos. Recuerden, el primer paso de la respuesta inmunológica se llama reconocimiento. Entonces, los linfocitos B tienen la propiedad de fabricar anticuerpos, son los que producen anticuerpos. Cuando yo he producido muchos anticuerpos, eso lo hago genéticamente, yo tengo anticuerpos circulando por mi sangre, cuando ellos detectan un antígeno, solamente una clase de ellos puede hacer el reconocimiento. Siempre hay un antígeno para un anticuerpo específico. Nosotros producimos muchas clases de anticuerpos, pero solamente uno puede hacer ese reconocimiento. Eso es lo que pasa, por ejemplo, ahora con la COVID-19. Algunas personas son asintomáticas o logran recuperarse rápidamente. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? En ese caso lo que ocurre es que tienen anticuerpos que se adaptan fácilmente a ese antígeno, lo pueden atacar, lo pueden destruir y no tienen ningún problema. Mientras que hay otras personas que no los tienen o que se pueden demorar más tiempo en producirlos y mientras los producen, pues sencillamente si el antígeno es mucho más fuerte, pues puede llegar a provocar la muerte de la persona. Por eso es que también hemos oído en las noticias que una de las maneras como podemos contrarrestar la COVID-19 pues es entre más personas se contagien, entre más pase el tiempo, pues más anticuerpos vamos a ir fabricando todos para poder contrarrestar esos antígenos. Yo voy a dibujar aquí más o menos, lo que sería un linfocito. Entonces les recuerdo, los glóbulos
blancos, por eso ustedes lo han visto en los videos que teníamos antes, generalmente se observan de esta manera. ¿Qué es esto que estamos señalando acá? Es el núcleo. Recuerden que los glóbulos blancos nunca pierden el núcleo, a diferencia de los glóbulos rojos. Esto me representa un linfocito y estos linfocitos pues tienen la propiedad de fabricar anticuerpos. Entonces vamos a suponer que él fabrica estos anticuerpos. ¿Cómo vamos a representar aquí para efectos de la explicación que un antígeno y un anticuerpo se encajen entre sí o puedan hacer el reconocimiento? Entonces voy a dibujar lo que serían más o menos diferentes anticuerpos. ¿Cómo voy a dibujar diferentes anticuerpos? Voy a hacer diferentes regiones variables. Esto para efectos de la explicación y para efectos de lo que hemos dicho. Estos aminoácidos son los que varían, son los que cambian. Supongamos que yo tengo estas clases de anticuerpos, diferentes regiones variables. A mi cuerpo ha entrado un antígeno. Vamos a suponer que ese antígeno tiene esta forma. Esto es para efectos de la explicación. Recuerden que todas estas realmente son sustancias químicas. Si el antígeno tiene esta forma, ¿cuál de los anticuerpos que yo he fabricado me serviría para hacer el reconocimiento de ese antígeno? ¿Este? No, porque este antígeno no tiene como la forma que yo he puesto acá. ¿Sería este? Seguramente tampoco. Podría ser este o podría ser este. Vamos a suponer que es este anticuerpo el que realmente logra identificar al antígeno. Entonces, cuando lo identifica, los demás ya no están. Este anticuerpo, que yo ya lo tenía formado, hizo el reconocimiento. Ese es el primer paso. Como hizo el reconocimiento, se manda una señal, esto es bioquímica, se manda una señal bioquímica al sitio del cuerpo humano nuestro donde se fabrican las células sanguíneas. ¿Cuál es ese sitio? Ese sitio es la médula ósea roja, no la médula espinal, la médula ósea, la de los huesos. Entonces, este antígeno manda este anticuerpo y su complejo, eso se llama complejo antígeno-anticuerpo, mandan una señal a la médula ósea y la médula ósea va a fabricar grandes cantidades de linfocitos, de aquellos linfocitos que fabrican ese anticuerpo. Ahí empieza la segunda fase, o sea, el ataque. Entonces, la médula ósea nuestra va a fabricar grandes cantidades, miles de glóbulos blancos, linfocitos B, pero todos esos linfocitos B que nuestra médula ósea va a fabricar son específicamente los linfocitos B que tienen la propiedad de fabricar este anticuerpo. Entonces vamos a fabricar muchos de ellos, muchos, en la médula ósea. Se van a liberar al torrente sanguíneo y estos anticuerpos van a ir a buscar a todos los antígenos que sean así. Cuando los hayan encontrado, los aglutinan, los aglomeran y los destruyen. De todos estos que se producen, de todos los linfocitos B que se producen, no todos atacan. Algunos los reservamos, los mantenemos en nuestro sistema y esos son los que nos van a servir para la inmunidad futura. ¿Qué significa la inmunidad futura? Que si algún día este antígeno vuelve a entrar a mí, yo ya tengo los anticuerpos fabricados y antes de que yo sienta síntomas, antes de que me dé fiebre, antes de que sienta algún malestar, mis anticuerpos lo van a destruir y tal vez yo no me voy a enterar. En eso consiste la inmunidad futura. Algunas personas dicen, no, pero mira, yo tuve varicela, mi mamá me dijo a los 5 años y mira que a mí me volvió a dar a los 12. Cuando realmente parece que la inmunidad futura no funciona, no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que los antígenos pueden tener, sobre todo cuando provienen de patógenos, o sea, de virus o de bacterias, pueden sufrir mutaciones a través del tiempo. Y realmente el virus que me vuelve a atacar no es el mismo que me atacó al comienzo. Sin embargo, la inmunidad futura es tan buena que aunque el virus tenga variaciones o la bacteria tenga variaciones, los síntomas no son tan fuertes como la primera vez que sufrí la enfermedad o la primera vez que la padecí.
¿Listo? Entonces, reconocimiento, ataque cuando se producen todos y los destruyen, y memoria, algunos que reservamos para la inmunidad futura. Ahora fíjense en esto. Muchas veces, los linfocitos se mantienen unidos a los anticuerpos que producen. Aquí, pues obviamente esta es una representación, estos anticuerpos se mantienen unidos a las células. Pero también ocurre con alguna frecuencia que los anticuerpos se liberan del linfocito que lo produjo. Entonces, estas proteínas, estos anticuerpos, se liberan y pueden circular libremente ellos solitos por el torrente sanguíneo. Cuando los anticuerpos, estas proteínas, se liberan y pueden circular solitos sin necesidad del linfocito que los produjo, esos anticuerpos reciben el nombre de inmunoglobulina. Como ese nombre es como complicado y como difícil, entonces la ciencia abrevia inmunoglobulina como IG. Y todos nosotros ya tenemos anticuerpos libres circulando por nuestro torrente sanguíneo. Los más estudiados, los más conocidos y los que tenemos todos son la IgA o la inmunoglobulina A o el anticuerpo A, que es el que encontramos en algunas secreciones, como por ejemplo las lágrimas. Hacen parte de la inmunología de barrera. La inmunoglobulina G o la IgG. La inmunoglobulina G es el primer anticuerpo que tenemos todos nosotros. Lo tenemos desde antes de nacer. Nuestra mamá nos lo pasó a través de su placenta para protegernos de cualquier cosa, y además de eso también lo pasan las madres lactantes a través de la leche materna a los bebés. Por eso la insistencia en las mujeres gestantes en dar leche materna a sus bebés por lo menos durante el primer año de vida, ojalá de manera exclusiva. La inmunoglobulina M o la IgM es el primer anticuerpo que fabricamos nosotros por nosotros mismos, o sea, la primera vez que nos enfermamos. Ese fue nuestro primer anticuerpo y lo mantenemos en grandes cantidades. Y la inmunoglobulina E es el anticuerpo de las alergias. Listo, así actúan los linfocitos B. Ahora, los linfocitos T. ¿Qué pasa si el antígeno logró entrar en una célula? Es decir, ¿qué pasa si el antígeno ya no está circulando? Si el antígeno ya no está circulando, los linfocitos B ya no pueden actuar porque ellos hacen la respuesta humoral. Humoral significa del líquido circundante en el cuerpo. Si un antígeno logra entrar en una célula, ellos ya no actúan, pero para eso tenemos a los linfocitos T. Eso significa que los linfocitos T realizan la respuesta inmunológica celular. Entonces, la respuesta inmunológica celular se lleva a cabo cuando, entonces voy a suponer que este es un tejido nuestro, estos son nuestras células, ¿ok? Y el antígeno logró entrar dentro de una de ellas. Entonces, si el antígeno logró entrar dentro de una de ellas, los linfocitos B ya no actúan, pero los linfocitos T cumplen con la función de poder hacer reconocimiento, ataque y memoria aún con el antígeno dentro de la célula. ¿Cómo lo hacen? Los linfocitos T reconocen los antígenos a través de las membranas celulares. Entonces, un linfocito T, también tienen más o menos esa misma forma, un linfocito T reconoce el antígeno que está dentro de la célula. El que hizo el reconocimiento, vamos a suponer que fue quien logró reconocer a este antígeno, hace exactamente lo mismo. Manda una señal a la médula ósea, fabricamos muchos de esos mismos linfocitos T que hicieron el reconocimiento, igual que en los linfocitos B de la respuesta humoral. Muchos de ellos se dirigen hacia el tejido afectado, van y atacan.
Cuando ellos atacan, la diferencia es que estos linfocitos destruyen las células y todo, las células con el antígeno dentro. Estos linfocitos T son capaces de destruir nuestras propias células afectadas con los antígenos dentro. La mayoría o muchos de ellos atacan, y algunos que no atacan los guardamos para la inmunidad futura, es decir, son los linfocitos de memoria, los de la inmunidad futura. ¿Esto qué significa? Esto significa, miren ustedes bien, que nosotros anatómicamente, fisiológicamente, tenemos la manera de reconocer cuando nuestras células están enfermas, cuando nuestras células están afectadas, y nuestros linfocitos T deberían ser capaces de destruir esas células. Es lo que se estudia, por ejemplo, actualmente con el cáncer. Nuestros propios linfocitos T deberían ser capaces de reconocer esas células que están extrañas, esas células que están anómalas, y deberían poder destruirlas. En algunos casos seguramente se hace y las personas no se enferman de cáncer. En otros casos, pues seguramente no ocurre, y por alguna razón esta inmunología no se despierta, y por eso se generan los tumores e incluso las metástasis. ¿Quién se encarga de apagar la respuesta inmunológica? No importa si es la respuesta humoral o si es la respuesta celular, quienes se encargan de apagar la respuesta son unos linfocitos T que reciben el nombre, se los voy a poner por acá, que reciben el nombre de linfocitos T supresores. Los linfocitos T supresores apagan la respuesta inmunológica, sea la humoral o sea la celular, no importa. ¿Qué significa que la apagan? Pues que van y le dicen a la médula ósea que ya no es necesario producir más, que ya lo controlamos, que ya está bien, que ya no necesitamos seguir fabricando linfocitos. Eso lo hacen los linfocitos T supresores. Estos linfocitos T que matan células reciben el nombre de linfocitos T citotóxicos. Y esto es en general lo que ocurre en la respuesta inmunológica. Para terminar, miren lo siguiente. Esta respuesta inmunológica humoral o celular puede ser también de dos clases. Puede ser inmunología activa o puede ser inmunología pasiva. Cuando la respuesta de los linfocitos es activa. Es activa cuando nosotros obligamos a nuestro propio cuerpo a hacer los tres pasos. Obligamos a nuestro cuerpo a hacer reconocimiento, ataque y memoria. Esa inmunología activa es la mejor que hay y nos puede proteger incluso durante toda la vida. ¿Cómo hago yo para forzar a mi cuerpo a que haga los tres pasos? Hay dos maneras. Una, enfermándome, claro. Entonces, si yo me enfermo, si yo contraigo la enfermedad, pues tengo que hacer reconocimiento, ataque y memoria, sea de cualquiera de las dos. Pero voy a quedar protegida a futuro. La otra manera es vacunándose con el principio de Jenner, es decir, con un poquito de la enfermedad atenuada o debilitada, de tal manera que yo pueda tener unos síntomas leves, yo haga mi reconocimiento, haga mi ataque y guarde mi memoria. Alguna de esas es muy buena, algunas vacunas. Y la otra inmunología es pasiva. Pasiva no significa que no sea buena, también es buena, también sirve, también tiene protección a futuro, pero no para toda la vida. ¿Cuándo la inmunología es pasiva? La inmunología es pasiva cuando yo no hice el reconocimiento, yo no hice el ataque, pero puedo tener la memoria. Eso ocurre cuando a mí me vacunan, pero me vacunan poniéndome ya anticuerpos hechos. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un viaje a una zona tropical. Por ejemplo, si me voy a Honduras, si me voy a Nicaragua, si me voy al África, y me obligan a que usted para viajar tiene que vacunarse contra fiebre amarilla, por ejemplo. Si usted se vacuna contra fiebre amarilla, usted se vacuna una semana antes y le dan un cartoncito que dice válido por 5 años o válido por 10 años. ¿Por qué no es válido para toda la vida? Porque a usted no le están inyectando el virus de la fiebre amarilla. A usted le están inyectando unos anticuerpos para protegerlo. Entonces usted no va a hacer reconocimiento ni va a hacer ataque. Tiene unos anticuerpos, pero esos se van a ir acabando con el tiempo.